entiende es qué es lo que más aumentó durante el mes de junio. Sí. Y fueron a nivel nacional los alimentos, Claro. 5,2% en un solo mes. Imagínate, Dani, que esto incluye alimentos que no aumentaron y alimentos que aumentaron mucho más, por eso el promedio da 5,2%, algo que ya veníamos notando en las góndolas, pero que ahora el INDEC viene a confirmar. La inflación más alta del país, de lo que mide el INDEC, es la del Gran Buenos Aires, 3,9% tiene el índice del Gran Buenos Aires, porque influye mucho el aumento del boleto que se registró durante junio y que hizo que el rubro transporte subiera 6,5%. El acumulado del año, como vos bien decías, da 16% en ambos casos. Hay que hacer un poco de memoria y no demasiada, porque hace 6 meses la meta inflacionaria oficial era del 15% para todo este 2008. Bueno, de hecho las paritarias en su mayoría, recuerdo hace un mes, 2 meses atrás, cuando empezábamos a hablar de la cantidad de gremios que ya habían cerrado en un 15% y lo que se venía a mitad del año. Bueno, algunas discusiones ya se abrieron y después vino la pauta de camioneros que llegó a superar esa cifra, llegando a un 27, creo, ¿no? por ciento. Sí, lo que pasa es que ninguna de estas paritarias que se reabrieron, bueno, hay una buena porción de los trabajadores que tuvieron ese 15 y no tuvieron más, y no tienen todavía noticia de tener más. Sí, sí, sí. Pero incluso las que se reabrieron no llegan ni por asomo al 29,5% que midió el propio INDEC como inflación para los últimos 12 meses. Claro. Si uno mira la variación del mes de junio respecto del mismo mes de 2017, ve que ese nivel general subió 29,5%. Y la verdad que ni que hablar si miramos otro indicador que acaba de salir en simultáneo y que yo le pondría mucho el ojo, porque no lo veo arriba de los portales, pero le pondría mucho el ojo, que es la inflación mayorista, Dani. Atención a esto. La inflación mayorista en el mes de junio dio 6,5%. ¿Sabes cuánto acumula en la primera mitad del año? ¿Cuánto? 30,3. Bueno, pero en el caso de la inflación mayorista ya se venía dando en los últimos meses. Igual no quiero dejar de pasar la cifra con este comentario, porque acabas de decir 30,3 en lo que va del año. 30,3 en 6 meses. Claro, ya venía siendo alta en abril y en mayo. ¿Por qué? Porque ya había empezado la suba del dólar. Sí. Y el dólar se trasluce en los precios mayoristas de manera inmediata, porque hay muchos precios mayoristas, los de todos los insumos básicos, aluminio, papel, cartón, plástico, acero, aluminio, todos ellos son en dólares. Sí. Entonces lo que aumentó el dólar se traspasa directamente a esos precios. Por eso el 30,3% que acumula, yo lo subrayaría doblemente, en la primera mitad de este año, el índice de precios mayoristas. ¿Sabes por qué lo subrayaría además? Porque en los últimos 12, o sea, comparando este junio con junio del año pasado, la inflación mayorista da 44,1%. Desde que asumió Macri, los precios minoristas aumentaron 107%, o sea, se duplicaron en 2 años y medio. Ahora, la mayorista del último año es 44,1%. ¿Y qué es lo que ocurre en general con los precios mayoristas y los minoristas? Hay un traslado después. Claro. Exactamente, el comerciante compra algo en el mayorista, está bien, no es tan simple porque el mayorista incluye precios básicos, insumos básicos, pero básicamente lo que ocurre es que en 2 o 3 meses lo trasladan el mayorista al minorista. Bueno, y acá hay una cuestión que tiene que ver con los movimientos que tuvo el dólar, obviamente, en las últimas semanas o en el último mes, y también el incremento en los combustibles, que ya hace tiempo veníamos alertando. ¿Por qué es grave y qué significa esto? Que esto después tiene un traslado directo a precios. Exactamente. Fíjate vos que transporte, te decía, subió 6,5 en el Gran Buenos Aires, pero subió 5,9 a nivel nacional, y aunque los aumentos de boletos rigen desde junio acá, en el área metropolitana, lo que pesa en el incremento del rubro transporte en todo el país es lo que subieron las naftas. Y lo que subieron las naftas es insumo, como vos bien decís, para el transporte de todas las demás mercaderías. Es realmente muy elevado el número de los acumulados. Si bien en el gobierno siguen apostando a que el enfriamiento de la economía, la recesión durante el segundo semestre, la segunda mitad del año, aplaste un poco la inflación, la verdad que este es un número que preocupa
a la hora de evaluar el poder adquisitivo del segundo semestre, ¿no? Claro. Te sigo preguntando, porque la verdad que esto es la base de todo, ¿no? Es muy preocupante que a esta altura del año, si bien se esperaba que la cifra sea esta, que se superara ese 15%, bueno, ese 10% que preveía el gobierno en un primer momento, tiene que ver con también lo que va a pasar en la segunda mitad del año, porque hay una gran cantidad de gente a la que el salario no se le actualiza de la misma manera, como bien contabas vos, o que ni siquiera tienen paritarias, ¿no? Pero en un caso hablamos del 3,7% dado por dos sectores, el de alimentos y de gastos del hogar. Y te pregunto, ¿gastos del hogar tiene que ver con tarifas también o no están incluidas en gastos del hogar? Sí, claro. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles es lo que figura con un 2,7% de incremento en el mes de junio, según el INDEC. Equipamiento y mantenimiento del hogar figura con 4%. Sí. Ese es el que incluye las tarifas de servicios públicos. Claro. Pero, de vuelta, todos los rubros suben mucho. Salud 4,3%, transporte 5,9%, recreación y cultura 3,4%, restaurantes y hoteles 2,7%. Es todo un número robusto, mire por donde se lo mire. Sí. Y la verdad, bueno, el consumo de alimentos ya viene acusando el impacto en los últimos 2 meses, con las caídas que, bueno, hoy los diarios reflejan en consumo, porque, bueno, no alcanza la plata para acceder a determinadas canastas, ¿no? Sí. Es muy preocupante. No quiero dejar de mencionar, Berco, y ya para despedirte, tal vez el costado más triste tiene que ver con lo que es salud. Vos mencionabas salud recién, y uno entiende que se puede prescindir de algunas cosas, pero bueno, es como el incremento en lo que es el pan y la leche, ¿no? En aquello que es básico, que es necesario para vivir, y que tiene su consecuencia, su correlato, en aquellas personas que se dan de baja de su obra social porque no pueden pagarla, para el grupo familiar, aquellos que pierden el empleo y que no tienen una cobertura de salud y que se trasladan al hospital público, algo ya que en algunos hospitales y colapsados dicen es una situación que empieza a ser preocupante, ¿no? Sí, o los que bajan de plan también y demás. También, claro. El que tiene suerte, digamos, porque en realidad el que tiene suerte puede bajarse de plan, pero el que no tiene que recurrir a otra opción como es la salud pública. Mira, en lo que va del año, la salud figura con un incremento del 30,2% a nivel nacional. Repito, son variaciones de 6 meses. Sí, es impresionante. Y 31,5% a nivel Gran Buenos Aires. Los aumentos afectan tanto a bienes como a servicios, con lo cual no dependen de los aumentos de boletos, de tarifa y demás. Y subrayo nuevamente el mayorista. El mayorista que supera el 30% en los 6 meses y llega al 44% en la comparación contra junio del año pasado. Esta noche, Dani, en Brotes Verdes, a partir de las 22, por supuesto, una radiografía detallada de esto y lo que se viene para el segundo semestre. Bien, va a estar muy interesante, así que no nos lo perdemos. Tenemos además a Felipe Solá, que viene presidenciable, lanzado. A ver qué opina de la declaración de Pichetto ahora sobre la candidatura de Cristina. Exactamente. Bueno, estaremos atentos. Hoy a la noche Brotes Verdes con Alejandro Berkovich. Gracias, Berco. Adiós. Muchísimas gracias. Bueno, y con esta noticia nos vamos a la pausa, pero les prometemos que ya volvemos. Tenemos muchas más noticias. 12 grados 9 décimas.